¿Cómo andamos? ¿Cómo dice que le va la hinchada? 3:30, casi 4 menos 20 de la mañana y enos aquí, haciendo un video de anatomía. Mi patología mental está cada vez más grave. Bueno, gente, vamos a dedicarle este video a David de la Pampa, que es un grosso, me escribe cosas muy copadas. Entonces te mando un abrazo, David. Y nada, qué sé yo, un abrazo grande. Bueno, inervación de miembro inferior. Habíamos visto hasta plexo sacro en el video anterior, vimos cómo estaba constituido, y en este vamos a ver las ramas colaterales. Repasamos un poquito rápido y decimos que el plexo sacro estaba comprendido entre S1 y S4 y que necesariamente debería recibir al tronco lumbosacro. De S1 a S4 salían a manera de abanico las ramas anteriores y formaban la rama terminal de este plexo, que es el nervio ciático mayor. Pero no hay plexo sacro si no hay tronco lumbosacro. Acuérdense de eso. También decíamos que la parte comprendida entre S2 y S4 forma lo que se denomina plexo pudendo. Y algunos autores hablan del plexo sacro solamente entre L4 y S1 y separan al plexo pudendo. ¿Cuáles son las ramas colaterales del plexo sacro? Bien, las ramas colaterales van a estar destinadas a la parte externa de la pelvis, a la parte posterior, a la región glútea, y a la parte inferior, al perineo y a los genitales externos. ¿Sí? Y la rama terminal, que es una sola, el nervio ciático mayor, está destinada a la inervación de todos los músculos posteriores del muslo y todo lo que es pierna y pie. Ahora lo vamos a ir viendo, así que no se me desesperen. ¿Cuáles son entonces las ramas colaterales del plexo sacro? Las dividimos en tres grupos: anteriores, posteriores y viscerales. Las posteriores se inician con el nervio glúteo mayor. El nervio glúteo mayor, o glúteo superior, en realidad glúteo superior, nace de dos ramas de los segmentos S1 y del tronco lumbosacro, tal cual lo vemos. Sale de la pelvis mayor por la escotadura ciática mayor, por arriba del músculo piramidal, y se dirige hacia afuera, acá lo vemos en transparencia, a los músculos de la región glútea. Y se divide en dos ramas terminales: una superior, que va a estar destinada a los músculos glúteo medio y glúteo menor, y una inferior, que está destinada también a los músculos glúteos medio y menor, pero también al tensor de la fascia lata. Acuérdense, ¿quién inerva el tensor de la fascia lata? El nervio glúteo mayor o glúteo superior, que es lo mismo. Después va a dar una rama para este músculo, que lo vemos acá saliendo de la pelvis por la escotadura ciática mayor, y que se va, acá lo vemos por transparencia, hasta el trocánter mayor, que es el músculo piramidal. Acá lo vemos nacer, entonces el nervio del piramidal. Y después va a dar dos nervios para el resto de los músculos del ramillete pelvitrocanterio. Es decir, uno para el gémino superior, que es el nervio del gémino superior, y otro para los músculos gémino inferior y cuadrado crural, que es el nervio del gémino inferior y del cuadrado crural. Y por último tenemos una última, valga la pseudo redundancia, una última rama colateral posterior, que es el nervio ciático menor o glúteo inferior. El glúteo inferior o ciático menor, que es lo mismo, va a nacer a este nivel de S1 y S2 y sale por debajo del músculo piramidal y se dirige a toda la cara posterior del muslo. Va a tener un ramo cutáneo para inervación sensitiva en lo que respecta a la parte inferior de la región glútea y a toda la parte posterior del muslo y el hueco popliteo, y ramos, fibras motoras destinadas al músculo glúteo mayor. Entonces da un ramo para el glúteo mayor y un ramo cutáneo para lo que acabamos de describir recién. Después tenemos las ramas que pertenecen al plexo pudendo, que son las ramas anteriores. Acá les marco, sacamos las referencias y les marco este músculo, ¿lo ven? Que está rodeando internamente al agujero obturado, es el obturador interno. Ahí les marco las partes blandas de la parte inferior de la pelvis: el pene, el escroto, el recto y el ano. Marcamos ahí el elevador, el esfínter externo del ano, y eso que se ve ahí es el cuerpo esponjoso y los cuerpos cavernosos. Entonces vamos a ver que como ramas colaterales anteriores pertenecientes al plexo pudendo tenemos esa que se ve ahí,
que va a estar destinada al músculo obturador interno. Entonces 1, nervio del obturador interno. Después nos va a dar un nervio para el esfínter externo del ano, que se denomina nervio anal o nervio hemorroidal, y uno para este músculo que abraza al recto y que se denomina elevador del ano. El elevador del ano recibe un nervio también rama del plexo pudendo. Ahí lo vemos, que es el nervio elevador del ano. Y después da un nervio importantísimo a este nivel, que es el nervio pudendo interno. Nervio pudendo interno, que es el más importante, es un gran nervio, acá se los marco bien gordito, nervio pudendo, que va a estar destinado a la parte inferior de la pelvis y que se divide en dos ramas o dos troncos. Un tronco superior o peneano, que va a ir al pene, nos va a dar el nervio dorsal del pene o el nervio dorsal del clítoris, fundamental para inervar sensitivamente los genitales externos, el pene y el clítoris, que no se nos corte por favor, ahí lo vemos. Después nos da un tronco inferior o perineal, que va a estar distribuido por, ahí lo vemos, ¿se alcanza a ver? Por el cuerpo esponjoso, el bulbo esponjoso, cuerpo cavernoso, los músculos isquio y bulbo cavernoso, y también para el músculo transverso del periné. Y por último nos da un ramo perineal superficial, que acá se los marco, que inerva sensitivamente la parte superficial del periné y del escroto y los labios mayores. Y por último tenemos las ramas viscerales, 2, 3 y 4, son los nervios selectores de Eckhart, que van a formar parte del plexo hipogástrico, plexo vegetativo de pelvis, que lo vimos con la parte de inervación vegetativa de la pelvis. Y por último tenemos la rama terminal, que es el nervio ciático mayor. El nervio ciático mayor, como les dije hoy, se encarga de inervar motoramente todo lo que es la parte posterior de muslo, todo lo que es pierna y todo lo que es pie. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima entrega. Los dos galanes acá mandándoles muchos besos, y yo que me despido a estas altas horas de la madrugada con sueñito, y les mando un beso enorme. Hasta luego, gente, que estén bien.